presidente, que es una calificación de alto respeto para una persona que está en la historia, ¿no? Quizá presidente, en su caso, doctor García, suene a profecía maldita. De repente, presidente, ¿será otra vez? Bueno, para algunos, digo yo. Ese caso, la profecía maldita... ¿Ya se cumplió? No, en su caso es una amenaza, posiblemente, pero no. ¿Por qué? ¿Mía? No, por Dios, no, amenaza no. La pregunta que se hace mucha gente es... No, para los periodistas no es ninguna profecía maldita, porque usted recordará que durante el quinquenio de mi gobierno jamás hubo un problema con la prensa y hubo absoluta libertad. Creo que eso se puede reconocer. Absolutamente, lo reconocí y lo reconoceremos siempre porque efectivamente no hubo ataques a la libertad de expresión. Eso está reconocido y por eso le llama a usted presidente constitucional, expresidente constitucional. Muchas gracias. Porque usted respetó la Constitución. Lo que no respetó es la economía y la economía se lo comió a usted. La economía lo devoró a usted porque la economía evidentemente exige un trato muy solemne. Con la economía no se juega, creo que ya lo entendió. La pregunta que yo le hago ahora es, creo, la que se hacen muchos televidentes. Este señor viene, muestra signos de arrepentimiento, queremos creerle, queremos olvidar la página del fujimorismo en donde este señor fue tan satanizado, pero la pregunta es, ¿se habrá arrepentido de verdad? ¿De verdad se ha arrepentido? ¿O es que nos está volviendo a jugar el cuento de gran orador, excelente y cautivador, hipnotizador de multitudes? Maravilloso mago de la palabra. Pero ¿y de adentro? ¿Se habrá arrepentido de verdad, dice la gente? Doctor García, ¿usted cree que puede responder? Sí, pero creo que eso lo puede responder mejor usted, que conoce tan profundamente el alma humana, porque hace una radiografía de tal calidad que realmente atemoriza. Yo no usaría el término arrepentido, diría que los años hacen pensar, reflexionar, y por ende reconocer lo que puede haber habido de errores sin dejar lo que ha habido de aciertos, en lo que no se puede ser mezquino, y eso impone que ante nuevas situaciones se tengan que plantear propuestas diferentes y naturalmente no se puede incurrir en cosas que ocurrieron antes. La inflación, que es lo característico del periodo final de mi gobierno, y que es lo que ha quedado grabado en la memoria y que fue grabado durante 10 años gracias al aparataje publicitario del régimen dictatorial. Pero que fue un desastre, ¿no? No, evidentemente. Yo no usaría ¿Qué iba a decir sobre la inflación? Lo he cortado, pero me interesa mucho. Decía que la inflación es el punto subrayado del fin del gobierno. ¿Y entonces? Y por consiguiente, sobre él tenemos que hablar, sobre él tenemos que reflexionar, para no repetir errores que pudieron aumentar la inflación, que sin embargo no era privativa del Perú, y que no era privativa de mi gobierno, porque venía, como usted dice, de la época del presidente Belaúnde. La proyección enero-julio de 1985 era 250. Sé que aumentó mucho más como en otros países del continente. Entre el 85 y el 90, Denis Falvey, que no es precisamente un enemigo suyo, calcula que su inflación, y me lo ha escrito ahorita, pues se lo pedí a un economista independiente. A ver, Denis, ¿cuál fue la inflación de Alan García? Y ahí está, periodo 85-90, 2 millones. Claro, porque esa es una multiplicación día a día de la inflación. Lógico. Eso también tiene algo de demagógico por parte de Denis. Algo teórico. Evidentemente. Pero, César, también los salarios aumentaron. Y lo que le importa a la gente es qué puede comprar, con inflación o sin inflación. Hoy día no hay inflación. ¿Qué puede comprar la gente? Murillo, del Instituto de Estadística, reconoció que se podía comprar la mitad con los salarios de hoy. Doctor, ¿usted defiende la inflación? No, defiendo la capacidad adquisitiva de la gente. Pero se pierde con la inflación. La inflación es la... Evidentemente. Es la evaporación del salario. De acuerdo, usted está defendiendo la teoría fujimorista por la cual todo tiene que ser sacrificado a la inflación. No, yo estoy defendiendo la fortaleza de la moneda que usted dijo defender el otro día en Bogotá. Sí, pero lo que estoy demostrándole es que con las cifras del Instituto de Estadística la gente compraba más, pese a la inflación, César. De acuerdo, podía comprar más, pero era ficción. Era pura ficción. Lo que se come no es ficción. No, perdóneme, había colas en su periodo. Naturalmente, pero lo que se come no es ficción. Pero vamos y lo que produce el país en agricultura, que era más en esa época, tampoco es ficción. E inclusive lo que produce el país en petróleo tampoco es ficción. Era una ficción porque las horas que ese obrero trabajaba para comprarse un chancay aumentaban todos los días. No. Porque el chancay aumentaba, pero su salario no aumentaba a la misma velocidad. La inflación llegó a ser de tal velocidad que solo los burócratas se indexaron los sueldos y produjeron más inflación porque había que emitir más dinero. ¿Se da usted cuenta de lo que está diciendo?
Claro. En este momento... ¿Se da usted cuenta de lo que hizo? En este momento, la gente ya no trabaja 8 horas, César. Trabaja 10, 12, hasta 14 horas. Ese es uno de los gravísimos problemas del empleo actual y de los servicios que explotan a la gente y a los jóvenes. De manera que no me puede decir que en esta situación estamos mejor que antes. Pero usted se ha confundido, doctor García. Usted cree que está hablando con Boloña. A veces me parece. Está hablando modestamente con César Hildebrand, que se enfrentó a Boloña. Modestamente. Modestamente con un señor que no es economista y que no es Boloña y que no está con el proyecto fujimorista de vender los puertos y vender los aeropuertos y robar todo lo que se pueda. No, señor. Perdóneme. Yo creo tener una, digamos, mínima autoridad moral como para poder decir Fujimori ha sido un desastre. Económico. Pero usted también. Económico. Sí, doctor, pero usted también. De acuerdo, de acuerdo. Hemos tenido serios problemas, pero la receta con la cual dijeron que se iba a curar todo esto y que aplicaron brutalmente con 10 años de dictadura militar resultó muchísimo peor. Eso es lo que estoy diciendo. Correcto. Y si encima digo, me comprometo a la estabilidad monetaria, Eso estoy es importante. dispuesto a entregar el Banco Central de Reserva a la oposición, porque es importante que haya quien garantice la emisión de la moneda. Yo creo que estamos dando una válvula de seguridad para decir que dentro de la estabilidad monetaria sí se puede reorientar recursos de manera productiva hacia el empleo y hacia el salario. Claro, dentro de la estabilidad monetaria. Sí. Lo cual significa, evidentemente, respetar, ¿no es cierto? Los macroequilibrios. Los macroequilibrios, Sí, los sí. parámetros Sí, fundamentales. yo O sea, no he venido a defender la hiperinflación, César. no se puede inventar el dinero. Yo no he venido No. a defender la inflación. Yo creía que usted seguía No. en la etapa bonapartista mágica de suponer que usted, con su liderazgo, podía inventar riqueza. Porque usted creyó eso en un momento, dígame que no. Usted creyó que inventaba riqueza y lo que hacía era, efectivamente, redistribuir de un modo brutal la renta, el ingreso, pero con consecuencias terribles, ¿no? Bueno, supongamos que fue así, César. Supongamos que fue así y que ese fue el error. Fue un error Pero de buena voluntad. De buena voluntad. En 10 años hemos visto errores, no errores, acciones de maldad que eran diferentes. Entonces lo que yo vengo a decirles es eso. Yo se lo he dicho al Perú y no tengo ambajes ni problemas en decirlo. Oiga, ¿para qué me presento de candidato? Si no es para decir, esto estuvo mal en el primer gobierno, esto es lo que hay que corregir y mantener en el segundo. ¿Qué hay que corregir? Ya me dijo la inflación. La relación con la moneda, la relación muy bien. También la relación Los del macroequilibrios. gobierno con el país, que debe ser mucho menos partido y mucho más país. ¿Me entiende? Yo no creo ya en los sistemas cerrados, en las capillas cerradas e ideológicas completamente. El mundo es mucho más abierto, cambia demasiado para que uno se encierre en 4 libros o en 4 teorías, y mucho menos en un grupo humano solamente. De manera que la relación de un gobierno que yo llamo de unidad nacional con el país tiene que ser completamente diferente a la que fue entonces. ¿No le hubiera convenido venir a reconstruir el partido que casi destruyó? En vez de... ¿Cómo le gusta a usted decir cosas, no? en vez de apetecer la presidencia que ya aprobó. ¿Por qué no se tomó estos 5 años? Tendría 56 la próxima vez. Sería casi se diría, un adolescente de la política latinoamericana que conoce octogenarios y nonagenarios. Cuando me propusieron la candidatura En resumen, presidencial, doctor, ¿por qué es tan ambicioso? yo pensé lo mismo que usted dice. ¿Sí? Yo no quiero dar la imagen de un ambicioso. Lo que veo es, César, y entremos en materia, ¿Ya? que así como hubo fujimorismo dictatorial y político que usted combatió con enorme valentía, yo le reconozco algunas virtudes, como usted ve, hay también un fujimorismo económico que peligra de mantenerse igual. Y lo que a mí me alarma es que los candidatos que se presentaron significaban un mantenimiento de ese fujimorismo económico. Hay mucho temor a hablar de regulación de tarifas, y usted sabe a qué nivel están las tarifas en el país. Hay mucho temor a atacar esta institución nefasta que es el service. Hay mucho temor a volver a hablar de crédito agrario. Pero cuando hay libertad no puede haber, pues, regulación de tarifas. Porque las tarifas se regulan por el mercado. Entonces, ¿qué? ¿Inglaterra no es libre? ¿Pero usted quiere qué? ¿El laborismo inglés de los 60? No, el laborismo inglés de Tony Blair, de la tercera vía. Sí, ¿y cuál es el laborismo inglés? Es un laborismo que es tan capitalista que los obreros ya no reconocen nada de socialismo. Pero el inglés. laborismo inglés sabe controlar las tarifas, sabe aplicar impuestos al exceso de ganancias en las tarifas
y sabe concertar a los usuarios para que participen en la regulación de las tarifas. Bueno, pero y eso finalmente, es un método perfectamente capitalista y civilizado. En Estados Unidos también hay regulación de tarifas. ¿y por qué no se ha hecho con Fujimori y por qué no se plantea activa y abiertamente por los otros candidatos? Porque Fujimori es el esperpento del liberalismo. Fujimori no tiene que ver con el liberalismo. Fujimori fue un ladrón. Pero los actuales candidatos no lo han planteado. Pero, escúcheme, usted dice, los candidatos se parecen todos entre sí porque están planteando una especie de continuismo fujimorista. No, si se ha dicho explícitamente, hay que hacer fujimorismo sin Fujimori. No creo que sea justo eso. Se dijo eso. Toledo no creo que quiera hacer continuismo, ni Lourdes Flores como social cristiana. Lo que pasa, doctor García, es que a usted no le gusta que haya ciertos parámetros inamovibles de la economía. Es como entrar a un templo. En un templo, ¿qué pasa? Hay incienso, hay fieles, hay una hornacina, hay santos, hay rezos, hay credo, hay credulidad. No hay otra cosa, no puede haber otra cosa. La economía tiene parámetros inamovibles que son de hierro, son corsets de hierro, doctor García. No. Perdóneme usted, César. Eso es un gran tema. ¿Podemos dar una pausa? Sí, pero creo que está usted es algo muy comercial equivocado. después. No, ¿Vale la pena vamos a decir seguir antes de hablando. los comerciales? Vamos a seguir hablando. Eso de decir que no se puede hacer nada por la gente, por eso soy candidato. Oye, porque yo sí creo que se puede hacer algo por la gente. Vuelve el doctor García a explicarnos.